Tomen asiento, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor les bendiga mucho en este día domingo, día del Señor. Nuestra hermana Isabel leyó el texto acerca de la oración que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro. Ella leyó ese texto. Saben, mis queridos hermanos, que algunas personas en la época de Jesús, especialmente los líderes religiosos de Israel, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos quienes componían el liderazgo religioso de Israel, ellos querían ser vistos como gente santa delante de los demás. Y la oración pública era una manera de llamar la atención. Por eso es que Jesús en un momento le dice a sus discípulos: y cuando ustedes oren, no oren como los publicanos y los fariseos, que se paran en las esquinas y oran para ser vistos por la gente. Eso es lo que ellos hacían para que la gente los considerara que eran personas santas y dignas. Una vez un fariseo fue a orar y junto a él un pecador también oraba. Y el fariseo decía: Señor, yo no soy como este. Yo hago esto, esto y esto. Y este es un pecador. Dice el texto que ese publicano, considerado un pecador, salió justificado después de haber orado. ¿Y qué es lo que él decía? Señor, sé propicio a mí, pecador. Y el otro no salió justificado delante del Señor. Hermanos, Jesús pone su atención en los actos de la gente hipócrita y enseñó a sus discípulos que la oración no debe ser una actuación pública, sino que debe ser un instrumento de comunicación con el Padre, privado y personal. Claro, la oración pública tiene lugar. Aquí nosotros en el culto oramos públicamente. Y hay lugares, si vamos a predicar a la calle, que perfectamente podríamos orar. Pero la oración delante de Dios personal debe ser una oración privada entre nuestro Padre y nosotros. La oración es importante en la vida cristiana. Todos los seres humanos que somos hijos de Dios tenemos que conversar con Dios. Hay mamitas que le hablan a los bebés cuando todavía están en el vientre. Los pediatras recomiendan para que el bebé que está en el vientre vaya reconociendo la voz de la mamá y la voz del papá. Ya desde el momento que esa criatura en el vientre, dice que el corazón comienza a latir entre las 6 y las 9 semanas. Entonces, cuando esa criatura ya comienza en el vientre intrauterino, entonces los papitos le comienzan a hablar, otros le ponen música. Es decir, hay vida ahí, y desde el momento que comienza la vida, tiene que comenzar la comunicación. Y si usted y yo hemos nacido de nuevo y ahora somos nuevos en Cristo, también tenemos que oír la voz de Dios. Y también tenemos que conversar y dialogar con Él. Y la oración es precisamente eso: el diálogo, la comunicación con nuestro Padre Celestial. Si ahora nosotros somos nuevas criaturas y tenemos que hablar con Él, Él es nuestro Padre. Los bebés cuando son chiquititos escuchan a la mamá y se calman cuando están llorando. Escuchan a la mamá o al papá y se ríen, porque la voz de la mamá le da calma. La voz de la mamá le da tranquilidad. Es así. Me acuerdo que una vez llevamos a Matías al pediatra. Yo acompañé a la Viole porque el mayo estaba trabajando.
Entonces Matías se puso a llorar. Era una guagua chica él. Y yo fui y lo tomé en brazos y más lloró. Y la pediatra, la doctora Adasme, la pediatra en San Antonio, dijo: caballero, usted va a tener que tomar esta guagua con más frecuencia, porque mire, usted la toma y llora. Claro, ella pensaba que yo era el papá. Va a tener que tomarme esta guagua más seguido, porque la voz de la mamá o del papá hace que los bebés se calmen. Y dígame usted si la voz de Dios no lo calma a usted, porque nos da tranquilidad, porque nos da paz, porque nos da sosiego. Si oír la voz de Dios es eso, sentirse tranquilo y confiado. Por eso es que el Señor nos invita a orar. Por eso es que la hermana leyó el Padre Nuestro. Cuando uno de los discípulos se acerca a Jesús y le dice: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y el Señor Jesús le dice: está bien, les voy a enseñar a orar. Y cuando ustedes oren, van a decir de esta manera. Y lo primero que cuando uno ora, dice Padre. No dice Señor, ni dice Dios, ni omnipotente, ni poderoso. Dice Padre. Eso es Abba, es Padre. Entonces la oración es una parte importante en la vida. Las mamás se quejan. Mi mami se queja. Lo voy a decir sin micrófono. Mi mami se queja porque mi hermano no la llama todo lo seguido que ella quisiera. Bueno, mi hermana la llama en la mañana y en la tarde, pero otros no la llaman tan seguido, porque los papás quieren que los hijos lo llamen. Y los papás queremos llamar a nuestros hijos. Cuando su hijo sale, cuando su hijo se va de vacaciones o cuando sale de la ciudad, ¿cuántas veces al día usted lo llama o le escribe? Aunque ellos no contestan muy seguido, pero uno les anda escribiendo a cada rato, porque uno anhela saber que están bien, porque uno está inquieto sin saber cómo están. ¿Y a qué hora saliste? Y ya venía en el colectivo. Y te faltan muchos. Si vengo en la esquina. ¿Y saben por qué los papás hacen eso? Porque están preocupados, porque quieren tener la seguridad que ellos están bien. Yo no sé qué hacían los papás antes cuando no existían los celulares. Cuando no existían los celulares, el niño se iba a las 8 de la mañana y no volvía hasta las 3 de la tarde. Y los papás no tenían idea si ya llegaron, si ya entraron, si están en recreo, si ya almorzaron o si ya se vienen. Tenían que esperar nomás que llegaran. Y por ahí al niño se le ocurría pasar a donde un amigo y salía a las 3 del colegio, le daban las 6 y no llegaba a la casa. Así eran las cartas que nos daban. Pero era porque la mamá estaba preocupada. Claro, se desquitaba la preocupación, después le daba unos correazos a uno porque no se venía al tiro. Bueno, ¿qué quiero decir? Que la comunicación que Dios quiere tener con nosotros es igual. Y es la misma comunicación que nosotros deberíamos querer tener con Él. Por eso que la oración es una parte importante en la vida del cristiano. Es importante. Cada vez que nosotros hablamos de la oración, nos sentimos un poquito culpables. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que estamos orando menos de lo que deberíamos orar. Y yo creo que a los hijos le pasa algo parecido. Cada vez que alguien le pregunta: ¿has llamado a tu mamá? ¿Has llamado a tu papá? Ay, siempre uno tiene esa sensación de culpabilidad. Sí, la he llamado, pero poco. La he llamado poco. Y uno tiene esa sensación. Con Dios nos pasa igual. Con Dios nos pasa igual. Cuando nos hablan de la oración, siempre tenemos una sensación de culpabilidad. Es así. Hermano, la oración para alguna persona es un área donde encuentran mucho gozo. Hay gente que le gusta mucho orar, pero otros es el área donde tienen más lucha, porque no apartan el tiempo, no lo tienen o no está el hábito de hacerlo. Es como la gente. Hay gente que le gusta hacer mucho deporte y se siente contento haciendo ejercicio, salen a correr, andan en bicicleta, bueno, hacen deporte y se sienten contentos,
pero otros arrancamos de las máquinas de ejercicio. Bueno, nosotros igual. Entonces no se olviden, la oración es una parte muy importante en la vida cristiana. Ahora vamos a poner un texto bíblico como base para entender. Lucas capítulo 11, verso 1. Aparte de lo que mi hermana Isabel ya leyó del Padre Nuestro. Pero Lucas 11, 1 dice el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Podemos ver que el interés de uno de sus discípulos es que Jesús le enseñe a orar. Un discípulo le pide: enséñame a orar porque no sé orar. Vamos a ir al texto de Romanos ahora, porque a mí me gusta poner mucho fundamento bíblico en el capítulo 8, Romanos 8, 26. Reconocemos que hay un discípulo que vio que Jesús estaba orando. No le contaron, sino él lo vio. Jesús tenía la práctica de orar mucho. Como estaba tan ocupado todo el día, se iba en la noche y oraba hasta la madrugada. Bien, Romanos capítulo 8, verso 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no sabemos orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, en Lucas 11:1 el discípulo dice: enséñame a orar porque no sé. Y en Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿cómo hemos de pedir? No sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros y Él nos va a enseñar cómo orar. Una cosa está claro: queremos aprender a orar. El discípulo quiere, y el apóstol Pablo dice que el Espíritu está disponible para enseñarnos. De tal manera que ustedes no tienen que decir no sé. Sí, no sé, pero el Espíritu está disponible para enseñarme. Pablo dice: el Espíritu está disponible para enseñarles e interceder por ustedes. Es decir, nos muestra tanto Lucas como Romanos que no sabemos cómo orar, pero sí el Espíritu Santo ora con nosotros y por nosotros, y Dios contesta. Es así. El Espíritu Santo se pone al lado de nosotros cuando nos arrodillamos para orar, y el Espíritu nos comienza a enseñar, nos comienza a decir, nos comienza a guiar y comienza a poner palabras en nosotros para que nosotros oremos. Él nos enseña. Así como una mamá que le toma la mano al niño con el lápiz y le enseña a hacer las primeras letras, después el niño con la mano solito, él escribe. El Espíritu Santo hace lo mismo con nosotros. No se olviden que la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro ayo. El Espíritu Santo es nuestro ayo. ¿Y saben lo que es un ayo? El ayo es la persona que la familia contrata para que guíe y le enseñe a los hijos. Eso es algo así como una institutriz. La gente que tiene mucho dinero y que no se da el tiempo de educar a los hijos, le pagan a alguien para que eduque a los hijos. Sobre todo los hijos de la realeza. La rey y la reina no le andan enseñando al hijo. Tienen personas que les enseñan cómo sentarse, cómo usar el servicio y cómo comportarse y todas esas cosas. Hay alguien que les enseña. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que el Espíritu Santo es nuestra institutriz, es nuestro ayo, es el que nos enseña. Todo lo que usted tiene que aprender de Dios, el Espíritu Santo se los va a enseñar. Y a mí también.
Y una de las cosas que es la primera de todas, nos va a enseñar cómo orar. Cuando los papás trabajan y hay una nana en la casa, la nana le enseña al niño cómo lavarse los dientes, que se tiene que lavar las manos cada vez que va a ir a comer, que tiene que vestirse y ponerse bien y hacer la tarea, y siéntese ahí que le voy a enseñar la tarea. Esa persona está a cargo de ese niño, de formarlo, de educarlo, de enseñarlo. El Espíritu Santo hace eso con nosotros. Y la primera tarea que Dios le asignó es que nos enseñe a orar. Yo me voy, dijo Jesús, pero no se preocupen. Yo intercederé delante del Padre para que envíe un consolador. Y Él les enseñará y Él les recordará todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros ahora para enseñarnos. Pero yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me enseñe cómo tengo que orar. El Espíritu Santo va a orar conmigo, va a orar por mí, y Dios va a contestar mi oración. Por lo tanto, no debo tener miedo de presentarme delante de Dios, porque el Espíritu Santo va conmigo en esa oración. Dice, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu Santo va a interceder por ustedes, va a enseñarles a ustedes. Pídale al Espíritu Santo que interceda por ustedes en armonía con la voluntad de Dios, y confiemos en que el Señor va a escuchar nuestra petición y hará lo que es mejor para nosotros. Es importante eso. Cuando yo tengo que hacer algo, oro al Señor. Le digo, Señor, guíame por tu Espíritu Santo si esto que voy a hacer está correcto o no. Señor, que tu Espíritu Santo me ilumine. Señor, que tu Espíritu Santo me indilgue. Señor, que por medio de tu Espíritu Santo me corrijas. Todo lo hace el Espíritu Santo. ¿Dónde está Dios? En el cielo, así dice la Biblia. ¿Y dónde está Jesús? A la diestra del Padre. ¿Quién es el que está con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y por qué nosotros decimos que Dios está con nosotros? Porque el Espíritu Santo es Dios. Por eso lo decimos. Pero así, específicamente, Dios está en el cielo y Jesús también a la diestra del Padre. A la diestra significa a la derecha. Pero el que está con nosotros aquí es el Espíritu Santo. Estamos hablando en el estudio bíblico de los jueves de la gran tribulación, del pacto. ¿Y sabe por qué el enemigo nos enseñorea de este mundo como él quisiera? Porque están los hijos de Dios en esta tierra. Y con los hijos de Dios en esta tierra está el Espíritu Santo. Pero va a llegar el día en que ni los hijos de Dios vamos a estar, ni el Espíritu Santo va a estar. Y ahí el diablo va a hacer lo que quiere. Pero ahora se lo impiden los hijos de Dios y el Espíritu Santo en ellos. No sé si usted alguna vez lo vio así, pero gracias a usted, hija e hijo de Dios, y gracias a que el Espíritu Santo está en usted y está en mí, el diablo no hace en esta tierra lo que él quiere, porque los hijos de Dios se lo impiden con nuestras oraciones y con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Este mundo, como dice el tango, es una porquería, ya lo sé, pero sería peor si los hijos de Dios no estuviéramos. Pero un día ni los hijos de Dios ni el Espíritu Santo va a estar aquí cuando el Señor venga por sus hijos en el rapto. Bien, entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo es que tenemos que ir en la oración, porque de eso estamos hablando. Cuando yo leo la Biblia no entiendo, pero el Espíritu Santo me revela lo que el Señor quiere que yo aprenda. ¿Sabe? A mí me llama la atención cómo hay personas tan humildes, mujeres y hombres humildes, que tienen una sabiduría que ni siquiera los graduados de la universidad tienen. ¿Por qué?
Porque el Espíritu Santo le mostró y le reveló a ese hombre y a esa mujer humilde verdades que ni siquiera los más iluminados de este mundo llegan a conocer. ¿Qué dijo Jesús? Padre, te doy gracias porque ocultaste de los sabios y se la revelaste a los pequeños. Pequeños en el sentido personas humildes, personas modestas. Esa es la idea de ser pequeño ahí. Bien, entonces la oración, el Espíritu Santo nos ayuda. Bien, pero ¿qué es la oración? Voy a decirlo de esta manera. La oración es un viaje. La oración es un viaje al corazón de Dios. Piénselo de esa manera. ¿Qué es la oración? Un viaje al corazón de Dios. Hay gente que habla y el otro dice: hoy tocaste mi corazón. La oración es un viaje que nosotros hacemos al corazón de Dios. ¿Y cuál es el destino de mi oración? ¿Cuál es el destino de mi oración? ¿Qué quiero alcanzar yo? ¿Qué quiero lograr yo cuando me hinco aquí o me hinco en mi casa? ¿Qué quiero lograr? Tocar el corazón de Dios. Como dijo Dios, David es un hombre conforme a mi corazón. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Yo quiero que mi oración toque el corazón de Dios. Y eso es posible en la intimidad. Eso es posible en la intimidad. Como un bebé con la mamá, ahí, el bebé en el pecho de la madre, sintiendo los latidos de su madre. Nosotros hacemos eso. Jesús hacía eso con Juan. Juan, dice el texto del Evangelio, que apoyaba su cabeza en el seno de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere, y eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Cuando los niños son chicos, andan abrazados de la mamá y son cargantes. Pero cuando tienen 12 y 13, a medida que los niños van creciendo y nosotros vamos creciendo, como vamos tomando distancia. Vamos tomando distancia de la mamá, del papá, nos da vergüenza, no queremos que nos vean juntos. Los niños le dicen a la mamá: déjeme aquí en la esquina nomás, no me dejen en la puerta en la escuela. ¿Ya? Y a veces hasta como caminan 3 o 4 pasos detrás de uno. Pero a nosotros nos pasa lo mismo con Dios. Cuando vamos creciendo en el Evangelio, como que estamos distantes de Él, como que nos podemos valer solos, no lo necesitamos a Él. Cuando somos nuevos en el Señor le pedimos todo, pero a medida que nos vamos haciendo independientes, como que ya no lo necesitamos. Entonces, no se olviden, la oración es un viaje al corazón de Dios, es tener intimidad con Dios. Vamos a reflexionar en eso entonces. Bueno, lo que el Espíritu Santo nos tiene que enseñar a nosotros es cómo Dios puede actuar a través de nosotros. Cómo Dios actúa a través de nosotros. Porque cuando vamos a la presencia de Dios, vamos los tres. Yo voy a orar, el Espíritu Santo va al lado mío aquí y me presento delante de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que me lleva, Él el que me enseña, Él va a estar conmigo ahí. Entonces Dios me va a dar su bendición. Dios va a actuar a través de mí. El Espíritu Santo va a estar conmigo y voy a recibir la bendición de Dios. Y el Señor me va a dar su autoridad, su poder. El Señor me va a responder. Porque al Señor le interesa mucho la relación que Él tiene con sus hijos. Porque el Señor quiere bendecirme. Y mire, yo le voy a decir algo. La bendición de Dios, y no lo olvide esto que le voy a decir, la bendición de Dios, la unción de Dios y el poder de Dios, Dios lo coloca sobre las personas que tienen tiempo para estar en intimidad con Él. Eso es así. A veces la gente se equivoca. La gente se equivoca. La gente piensa que Dios coloca bendiciones, unciones sobre objetos. No,
Dios la pone sobre las personas. Si yo me compro un automóvil y yo quiero que el Señor me proteja, que no me vaya a pasar un accidente, que no vaya a tener una tragedia, mire, la bendición más que esté en el auto va a estar en el que conduce el auto. La protección de Dios está en nosotros. Y eso es lo que Dios hace. Claro, tu casa es bendita. Tu casa es bendita porque tú estás ahí y porque en tu corazón habita el Señor. Y donde sea que tú estés, la bendición de Dios va a estar contigo. Mi trabajo es bendecido porque yo soy bendecido, porque soy hijo de Dios y porque vivo en intimidad con Él. Entonces, cuando yo llego a un trabajo, la bendición de Dios va conmigo, y donde yo esté, la bendición de Dios va a estar. Isaac es hijo de Abraham. Isaac abría pozos, y donde abría un pozo salía agua. Y venían las personas, otros ejércitos, y le quitaban los pozos de agua. Isaac se iba y abría un pozo en otra parte. Y cuando abría un pozo en otra parte, en el desierto, salía agua. Y el pozo que le quitaban se secaba. Porque la bendición no estaba en el pedazo de tierra, la bendición no estaba en el perforado que hacían, la bendición estaba en aquel que hacía esos pozos. Por eso es que Dios le dice a Abraham: bendito serás tú y tu simiente, y tú a quienes bendiga, yo bendeciré. La bendición de Dios está en las personas. La bendición está en las personas. Dios bendice lugares, Dios bendice edificios, Dios bendice trabajos, Dios bendice colegios, Dios bendice automóviles, Dios bendice todo, porque el que está ahí es su hijo y es bendecido por Él. Tu familia es bendecida porque tú eres hijo de Dios y el Espíritu Santo está en ti y Dios te bendice. Y cuando usted se va, se lleva la bendición. Si la bendición es suya. Donde usted está, dice la Biblia, y donde pongas tu pie, bendito será. Y eso es cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia del Señor, en esta intimidad. Entonces, hermanos queridos, el Señor nos quiere enseñar a orar, principalmente a tener intimidad con Él. La oración llena nuestra vida del Espíritu Santo. La oración y el Espíritu Santo están relacionados íntimamente. Es como el saber y el profesor. Ustedes que mandan sus hijos al colegio, el profesor y el saber están juntos. Para que mi hijo aprenda, para que mi hijo tenga nuevos conocimientos que no tenía, el profesor es importante. Entonces el Espíritu Santo y la oración están juntos, y yo estoy también ahí. La oración no es un ritual. La oración no es un rito que nosotros hacemos a ciertas horas del día. Ustedes saben que los musulmanes, ellos oran 3 veces al día: en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y se tienen que volver hacia donde está la Meca, que se llama el lugar sagrado de ellos. Donde sea en el mundo donde estén, ellos tienen que dirigirse hacia allá y orar hacia allá. Pero la oración para nosotros los cristianos no es ese rito. Quiero decirles esto otro: la oración no es una obligación, porque a la fuerza no es cariño. Cuando usted ora porque usted quiere tener comunión con Dios, no es por una obligación. ¿Cómo se sentiría una mamá cuando el hijo le dijera: si yo la vengo a ver por obligación? La mamá se sentiría re mal. Claro, porque es mi hijo y está obligado a verme, pero no porque quiere, sino porque está obligado. A Dios no le gusta eso. Si yo voy a orar porque yo quiero tener comunión con Él, porque yo necesito que Él me escuche a mí y yo escucharlo a Él. La oración es intimidad que se tiene con Dios. No es una lista de compras. Cuando uno va al supermercado, lleva en una hoja escrito todo lo que uno va a comprar, y lleva el carro y vamos sacando cosas de los estantes y metiendo al carro o pidiendo.
Y a veces nuestras oraciones son eso, porque nosotros tenemos un pliego de peticiones cada vez y se nos acaban de pedir, ya nos paramos y nos vamos. Entonces, imagínense cómo se siente Dios. Imagínense que su hijo, que no la va a ver nunca, la va a ver. Y le dice: mamá, me lava esta ropa, mami, me hace comida, mami, me hace esto. Listo, chao. Entonces Dios tampoco se siente bien cuando yo me hinco solo para pedirle. Termino de pedirle, me paro y me voy. No, la oración es un viaje al corazón de Dios. La oración es un tiempo de intimidad y de amor. La conversación más íntima y la comunión más profunda que yo debería tener con alguien debería ser con Dios, más que con cualquier otra persona. Yo puedo tener intimidad con una persona, con un amigo, con alguien, pero hay cosas que no le voy a contar. Pero a Dios yo le puedo contar todo. A Dios yo le puedo decir todo. Bien, la oración entonces, hermanos, principalmente es un beneficio para mí. Porque si usted lo piensa, ¿a quién beneficia la oración? ¿A Dios? ¿Necesita algo Dios de mí? La oración me beneficia a mí. La oración subjetiva, eso se llama. La oración subjetiva me beneficia a mí. Entonces, la oración tiene un valor subjetivo. ¿Por qué subrayo esto para terminar? Porque el otro domingo hablaré de la oración objetiva. Esta es la oración subjetiva. La oración subjetiva tiene que ver conmigo. La oración me beneficia a mí, me bendice a mí. Eso es. Entonces, orar no solo tiene que ver con pedir. Lo voy a decir otra vez. Orar no solo tiene que ver con pedir, porque para algunas personas el sinónimo de orar es pedir. Eso es. Para algunas personas orar es sinónimo de pedir, pero cuando usted busca la intimidad con Dios, cuando usted busca estar en intimidad con su Padre, pedir no tiene que ver con orar. No tiene que ver con orar. Un hijo va a la casa a ver a la mamá y la mamá no tiene que pensar: algo me viene a pedir porque no viene nunca, y solamente cuando me quiere algo viene a verme. No, mamita, no le vengo a pedir nada, solo la vengo a ver porque la echaba de menos, porque quería saber cómo está. Pero no piense usted que vine porque quiero pedirle algo. Ah, qué bien, mi hijo me viene a ver porque quiere verme y saber cómo estoy. No me viene a pedir nada. No ore solo para pedir. Claro, la petición es parte de la oración, pero no la oración, porque para alguna persona orar y pedir es lo mismo. 3 puntos. La oración nos lleva a una relación verdadera entre Dios y yo. La oración debe tener comunicación. La oración no es un monólogo, hablo yo, pero habla Dios también. Cuando usted dice: Dios no me habla a mí, seguramente no está orando, porque si estuviera orando, seguro que Dios le estaría hablando. La oración es una relación. Segundo, la oración trae responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ore, Dios le va a decir algo, y seguramente lo que Dios le diga lo va a tener que hacer. La oración trae responsabilidad. Sí, oré y Dios habló a mi corazón y tengo que hacer lo que Dios me ha pedido. La oración entonces es una relación, pero también es responsabilidad. Y tercero, la oración trae resultados, porque cuando oramos suceden cosas. Cuando usted ora, van a comenzar a suceder cosas. Hermanos, termino. Es imposible tratar de mantener y desarrollar una relación con Dios sin tener comunicación con Él. Cualquier psicólogo, cualquier consejero matrimonial le diría: es imposible que una relación se mantenga si no hay comunicación. Eso lo dicen todos. Con Dios es igual.
Si yo no tengo comunicación con Dios, seguramente nuestra relación va a durar poco. Cuando Cristo fue crucificado y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ¿qué es lo que estaba diciendo Dios? Ustedes no necesitan un sacerdote para venir ante mí. La entrada ahora está libre. Pueden venir. Pueden venir en el nombre de Jesús. Yo los estoy esperando. Y quiero decirles que yo considero que poder entrar a la presencia del Señor es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Y uno se pone contento y uno anda contándole a todo el mundo que tiene una audiencia con el alcalde. El alcalde me dio una audiencia como para 3 meses más. Quiero hablar con el presidente de la República, me va a recibir el año que viene. El Papa me va a recibir el 2030. Pero el Señor Dios Todopoderoso lo puede recibir a usted ahora mismo. Y si es un privilegio hablar con esas autoridades, ¿no será un mayor privilegio hablar con Dios? Eso es. Entonces yo creo que se haya rasgado ese velo es el privilegio más grande de todos. Hermano, Dios se va a involucrar con usted cuando usted se involucre con Él. Y cuando usted pase tiempo y dedicarle tiempo a Dios. De ahí seguramente alguien aprendió y escribió la canción Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Entonces no se olviden, orar es intimidad, no necesariamente pedir. El valor subjetivo de la oración, el beneficiado soy yo. El próximo domingo hablemos del valor objetivo de la oración. Oremos. Gracias, Padre, en esta tarde por esta reflexión bíblica que hemos traído para compartirla. Señor, gracias porque tú anhelas en tu corazón que nosotros apartemos tiempo para estar contigo. A veces buscamos amigos y amigas a quienes contarle lo que nos pasa. Necesitamos contarle a alguien lo que nos pasa, pedirle consejos, pedirle ayuda. Pero tú, Señor, estás ahí esperándonos. Dice la palabra que Adán y Eva todos los días apartaban tiempo para hablar con Dios en el jardín. Ese es tu anhelo más grande, Señor. Ese es tu deseo mayor. Gracias por esta palabra y gracias por darnos el privilegio de poder tener comunión contigo. Gracias, Señor, porque esto lo hizo posible Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por acompañarnos en nuestro culto dominical. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Segunda Iglesia Metodista Iquique y vas a encontrar muchos mensajes más. Dios te bendiga.